El que conoce la Biblia tuvo todo. Todo lo que quiso en esta tierra lo tuvo. Fíjense en lo que habla. Todo. A él no le faltó nada. Nada de nada. Y fíjense en lo que dice. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué quiere decir con vanidad? Todo va a pasar. Todo es pasajero. Dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? ¿Cuántos alguna vez sintieron que malgastaron sus días o se desgastaron haciendo o tratando de hacer cosas para poder estar mejor? Ahora dice, el profeta dice, ¿qué provecho saca la gente de afanarse bajo el sol? ¿Cuántas veces te hiciste la pregunta? Ayer justo miraba un video que hablaba, el reloj te marca la hora, pero el que mira la hora sos vos. Muchas veces las personas tratamos de que pase el día lo más antes posible para llegar a la noche para poder tener un descanso. Muchas veces no entendemos que todo es vanidad y que muchas veces estamos en esta tierra sufriendo. El apóstol hablaba las semanas anteriores de la religión, y esto también es religión, porque si un cristiano, un hijo de Dios, no entiende que todo es vanidad y cuál es el propósito en el cual Dios te trajo a esta tierra, qué es lo que debes hacer, lamentablemente vivís mal, no bien, mal. Un hijo de Dios tiene que vivir totalmente diferente. Un hijo de Dios tiene que vivir con tranquilidad. La Biblia habla que vamos a tener procesos. Es más, la palabra que les traigo hoy habla de procesos, de circunstancias. Pero también dice que con el proceso, con las circunstancias, dice que Dios nos va a sacar, Dios nos va a ayudar. Entonces, muchas veces, ¿por qué digo que tenemos religiosidad? ¿Por qué? Porque no sabemos dejarlo actuar a Dios. Miren, durante mucho tiempo la mayoría ha visto milagros que han pasado aquí dentro de la iglesia, personas que se han sanado de cáncer, personas que Dios ha liberado, personas que Dios ha bendecido, personas que Dios ha sacado de situaciones límites. Pero hay muchos que se han acostumbrado a ver cómo Dios bendecía y transformaba a otros. Y saben que Dios lo puede hacer, pero no están viviéndolo. Y eso también es religiosidad. Porque nos acostumbramos a ver en el que está al lado nuestro o en los que vienen, en los que llegan, pero nos acostumbramos a eso. Y no es la idea de Dios. La idea de Dios es que todos podamos alcanzar, que todos podamos ser bendecidos y transformados y cambiados. Dice, no te preocupes, fíjense, no te preocupes por los problemas, por las situaciones, porque cada día trae su propio afán. Eclesiastés es un libro de un sabio, de alguien que escribió con sabiduría. Vemos el primero de los capítulos habla acerca de la vanidad, que todo es vanidad, que todo es pasajero. Te vas a encontrar que hoy tenés 25 años y estás en el mejor tiempo de tu vida, o 20, o 18, pero con el tiempo va a ir pasando y ya vas a tener una familia, y vas a tener que trabajar, vas a tener que esforzarte, y vas a tener que hacer varias cosas, ¿no? Pero todo es vanidad. Y en un momento ya van a ser tus hijos, van a ser papás. Y vos los vas a disfrutar, pero todo es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir con esto? La palabra, que necesitamos entender que todo proviene de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos da no la felicidad. El otro día justamente hablábamos, no la felicidad, sino el gozo inefable. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a pasar preocupaciones, vamos a pasar por momentos difíciles, pero que con todo eso Dios va a estar con nosotros y Dios nos va a ayudar.
ahí es la verdadera cuestión y realmente lo que un cristiano debe hacer. Poder depositar su confianza en Dios para que Dios actúe en toda situación y problema. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque Dios quiere ayudarnos. Dios quiere, miren, fíjense, empecé hablando del día, del gran día que Dios nos dio. Y fíjense si no es motivo de agradecerle a Dios. Es un día domingo de familia, los domingos son de familia. Hoy tenemos varios cumpleaños. Después vamos a estar cantándole de aquí de la iglesia 3 personitas que cumplen años hoy. No le pregunten cuántos años tienen porque son mujeres. Y las mujeres no les gusta. Si no, díganle gracias a Dios por un año más de vida que tiene. Pero miren, fíjense si no, después de aquí no pueden ir, visitarla, saludarla, compartir como una gran familia. Dios quiere que en toda época y circunstancia estemos siempre unidos, pero también favorecidos. La palabra es favorecido. Voy a terminar con esto, favorecido. Cuando termine de predicarle, quiero decirles que presten mucha atención. Dios lo que quiere dar en este tiempo para la iglesia es favor. Eclesiastés lo empezó hablando de vanidad, pero después ya en el tercer capítulo habla que todo tiene su tiempo. También todo tiene su tiempo, hay tiempos y temporadas. Dije, estamos a pocos días de la primavera, que ya lo estamos viendo, pero todo tiene su tiempo y su temporada. Quizás el invierno, cuando cada vez que habla del invierno, habla de una temporada difícil, ¿no? Pero la primavera es una temporada donde todo empieza a florecer, donde todo empieza a cambiar. Es la temporada que Dios trae para la iglesia hoy, una temporada donde todo empieza a cambiar, donde todo empieza a reverdecer, donde todo empieza a florecer, donde hay brotes. Esa es la temporada que Dios quiere traer para la iglesia, para la familia. Estamos contentos, estamos agradecidos porque felices. Hoy a la mañana el apóstol y la profeta salieron a hacer un viaje. ¿Cuántos quisieran también que no solamente que ellos disfruten de este viaje, que se tomen un tiempo lindo de recreo, que renueven sus fuerzas? Y saben que para todos ustedes también viene un tiempo así. ¿Cuántos lo pueden creer y proclamar? Por más que sus ojos naturales le estén diciendo y su bolsillo diga lo contrario, ¿cuántos pueden creer que hay un tiempo bueno que viene para la iglesia también? Créanlo, tómenlo, porque todo dice que lo que cae sobre la barba, dice, desciende para la iglesia, para sus hijos, para cada uno de ustedes. Entonces, viene un tiempo nuevo, viene un tiempo bendecido. Entonces, no era la palabra que iba a empezar, pero sí quería tocarla porque realmente Dios quiere hacer algo con su iglesia. Dios quiere traer un tiempo nuevo, pero un tiempo de bendición. Quiere que cambies tu enfoque y tu forma de pensar. La iglesia no ha sido para vivir y no ha sido preparada para que vivas de sufrimiento en sufrimiento, de tristeza en tristeza. No, todo lo contrario. La iglesia ha sido para ser bendecida y para que ni que esté pasando procesos momentáneos, la iglesia sea trasladada a un lugar diferente, donde muchos de los que vengan de afuera puedan ver que hay cambios en ustedes, en todas las áreas, como familia, como personas de bien, pero también como personas favorecidas y bendecidas. Acuérdense de esto, favor, bendición. La palabra que le quiero compartir, que ya estuvo hablando Nara, habla de Ezequiel 37. Fíjense, ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver esto? El valle de los huesos secos, dice el nombre. Y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lo primero que tomamos es que Dios viene sobre Ezequiel, y dice que lo muda y lo lleva a un valle de huesos secos. Cuando hablamos de huesos secos,
La Biblia habla naturalmente, pero espiritualmente, huesos secos significan las situaciones, los problemas. Como decía Nara se estuvo adelantando, los problemas que estés viviendo o pasando. Lo que estés pensando en este momento, quizás que vos decís, no tiene vida. Fíjense qué es lo que dice. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos. ¿Cuántos tienen muchos problemas? Capaz que no es solamente uno, tiene muchos. Por toda la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Algunos pueden decir, estoy seco, crujiente, y en gran manera. Estos huesos estaban secos, crujientes, no había nada que podían sacar, ni pedí jugo. Y me dijo, hijo de hombre, fíjense en esto, la importancia de esto, porque esta palabra para vos, hijo de hombre, es una palabra que te está hablando. ¿Qué pregunta? ¿Vivirán estos huesos? Así le dijo a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? ¿Podrá sacar algo de esta situación? ¿Podrá cambiar esta situación? ¿Vivirán estos huesos? Lo primero que quiere hacer Dios siempre, cuando hay un proceso, cuando hay una situación, cuando hay un valle, porque fíjense en que habla de valle, desierto, el valle es un desierto, es un momento donde toda persona va a pasar para que cambie su forma de pensar. Dios nos prepara como guerreros, el valle. Entonces ahí es donde Dios lo llevó a Ezequiel, al valle, al lugar desierto, donde hay huesos secos. Y lo primero que quiere hacer Dios por medio de esta palabra es que esa persona tenga fe. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios le hace una pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? La mayoría de las personas, muchas veces cuando está pasando por el problema, la situación, por la enfermedad, lo que más mengua, ¿qué es? La fe. Todo se le empieza a volver para atrás. Muchas veces empezamos a pensar, si es una situación límite, no voy a poder salir, no me alcanza lo que tengo, no puedo salir de esta situación. Si es un problema de enfermedad, y los médicos me dijeron esto y me dijeron aquello, y me dijeron, tenés días. Siempre el diablo viene a hablarte a tu mente y a decirte, no vas a poder, no te va a alcanzar, no vas a salir. Huesos secos. Entonces, lo primero que hace Dios es que recobren la fe. Le dice, ¿vivirán? Esa es la pregunta que Dios te hace primero. ¿Vivirán estos huesos? Quiere insertarte fe. Para que algo viva, para que la palabra sea eficaz y viva, necesitamos fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tenemos que insertar no palabras positivas, porque cualquiera te puede poner o hablarte positivamente, sino tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios, fe en la palabra. Por la palabra dice, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel, yo me imagino ahí, viendo el panorama, viendo los huesos secos, viendo lo que estaba pasando. No sé, capaz que era un profeta utilizado por Dios que realmente había visto cosas tremendas. Pero Ezequiel, ¿qué le dice? Señor, tú lo sabes. Necesitamos fe, iglesia. Fe. Decirle que está al lado tuyo. Necesitamos fe. Vivirán estos huesos y dije, el Señor Jehová, tú lo sabes. Así dijo Ezequiel. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Lo segundo que vemos aquí
es lo que le dice Dios. ¿Qué le dice? Profetiza. Lo segundo que hace Dios es colocar una palabra de fe y te dice, hablarle a esa situación. Yo desconozco lo que quizás pueda estar viviendo cada familia, cada persona. O quizás no es para vos, sino es para alguien que la está viviendo de cerca dentro de tu círculo familiar, que le vas a tener que ir a ayudar. La palabra dice, habla, profetiza, comunicate, decile. ¿Qué le tenés que decir? ¿Qué tenés que impartir? Vida. La palabra de Dios es vida. Donde está todo muerto, donde está todo seco, la palabra de Dios es vida. Eso es lo que Dios quiere poner en tu vida. Quizás tener la relación con tu pareja mal, bueno, Dios quiere que cambie esa relación. Quizás vos decís, bueno, ¿la habías visto terminado? No. Cuando vos empezás a hablar, y hablar en fe y hablar lo que Dios quiere, eso se convierte en vida. Entonces empezá a profetizar sobre el problema, sobre la circunstancia, sobre lo que estás viviendo, decirle, esto tiene que cambiar. Es más, si se animan a decirle y a ponerle en tantos días, en tantas horas, esto tiene que cambiar. Tengo que ver, acuérdense que les dije, para lo último, tenemos que saber que hay favor sobre nuestras vidas para poder cambiar las situaciones y los problemas. Le dijo, profetiza. Y dije, Señor Jehová, tú sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oídme palabra de Jehová. Y aquí viene donde dice, así ha dicho Jehová, el Señor, hablando de él. Ahí ya estaba hablando Ezequiel, por medio de lo que Dios le había dicho, por medio de esta palabra, de la palabra de Dios. Dice, Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Tenemos que tomar en cuenta algo que hablaba Nara y decía, primero lo primero que hace es que unir, según dice los huesos. Todavía no llegué a esa parte, pero es importante lo que dice cuando empieza a profetizar Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Primero, ¿qué pasó? Hubo un ruido. Cuando nosotros empezamos a hablar, cuando empezamos a profetizar, tiene que haber un movimiento, tiene que haber un ruido. Fíjense que cuando primero Dios nos lleva al valle de los huesos secos, ¿qué es lo que hace? No le dice que se quede quieto a mirar, le dice que se empiece a mover. Todo lo de Dios siempre está en movimiento. Cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando viene el valle o el desierto, el diablo lo que primero que quiere hacer es detenerte, para que no piense, para que llore, para que estés ahí tirado. Pero lo de Dios es totalmente diferente. Dios le dice, empezá a moverte. Y dice que cuando empezó a orar, dice que hubo ¿qué? Un movimiento. Entonces, cada vez que nosotros profetizamos, cada vez que nosotros empezamos a hablar palabra de Dios, algo tiene que pasar, algo se tiene que mover, algo se tiene que romper, algo se tiene que desarraigar. Lo primero que hubo es un movimiento. Lo primero que vino fue un movimiento. Me pierdo por ahí un poco con la lectura. Perdón, ténganme un... Y dice, profeticé pues como fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor, un movimiento, un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Lo segundo que tiene que haber es oro. Imagínense, había huesos por todos lados. Seguramente los animales cada vez que desparraman todos los huesos por todos lados.
Lo segundo que hay, orden. Fíjense que a medida que alargó la palabra, dice que los huesos, hubo un movimiento y los huesos se empezaron a juntar. ¿Ah? Se empezaron a identificar unos con otros. Decirle al que está al lado tuyo, hueso es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Se empezaron a juntar. Cada hueso con cada hueso. Y miré aquí, y tendones sobre ellos. Cuando habla de tendones, habla de movimiento, habla de algo en construcción, algo que se empezó a formar para que esos huesos se empiecen a mover. Ya no estaban más secos, ya no estaban más desparramados, sino que estaban unidos y también estaban moviéndose. ¿Después qué pasó? Y la piel cubrió por encima de ellos. Cuando habla de la piel, habla de cobertura. ¿Cuántos le creen a la cobertura de la casa? ¿Cuántos están cubiertos? Habla de cobertura. Dice que los empezó a cubrir. Pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Ya estaban todos paraditos, todos formaditos. Capaz que algunos estaban mirando hasta fijo. Pero dice que no había espíritu. ¿El espíritu de quién proviene? Cuando una persona muere, el espíritu vuelve al Padre. El único que puede dar vida es Dios. Por eso es que habla la palabra que le faltaba espíritu, le faltaba vida. El otro día escuchábamos un testimonio de un pastor que justo estaba en una reunión y mientras estaba predicando una persona se muere. Capaz que algunos lo escucharon porque lo pusieron en estos días. Y empieza a orar porque Dios le dice que ore. Y oraba y reprendía espíritu de muerte, espíritu de muerte. Dice que no pasaba nada. Ya venía la ambulancia para llevarlo. Y los paramédicos y los enfermeros que estaban ahí le decían, bueno, ya está, dice, lo tenemos que llevar. Y en ese momento que dice, lo tenemos que llevar, dice que Dios le dice, pero ¿por qué reprendes el espíritu de muerte? Llama a la vida. Llama a la vida. El único que puede dar vida es Jesucristo. El único que puede dar vida es Dios. Termina diciendo que gracias a ese milagro sucedió otro milagro parecido. Porque de otro lado lo llamaron y también le preguntaron qué había dicho. Miren, yo lo único que dije es llamar a la vida, le dice. Y dice que, decirle eso. Y dice que este muchacho no lo estaba haciendo, sino que le estaba poniendo el celular en el oído del otro muerto que estaba. Y dice que por allá sintió un ruido nomás y no sintió más nada y se cortó el teléfono. Y al rato lo llaman y le dice, porque escuchaba griteríos y de todo. Dice, ¿qué pasó? No, dice, lo que pasa es que cuando me estabas diciendo que llama a la vida, yo le puse el teléfono en el oído y ese justo vivió y le dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y dice que se armó un revuelo, un despiole, y el celular voló y dice, pasó. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el único que puede dar vida es Dios. Por eso es que estaba ese ejército ahí, muerto, parado, pero Dios le dice, y me dijo, profetiza. Otra vez le dice, ¿profetiza qué? Al Espíritu. Hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla, estos huesos vivirán. Entonces la situación vivió, algo cambió.
profetizó y dice que vino desde los cuatro vientos. Y estas personas que estaban muertas empezaron a vivir. Esta palabra nos habla de que muchas veces nosotros nos encontramos como este pueblo, muertos. Necesitamos la palabra eficaz para que nos libere, para que nos fortalezca, para que nos saque, para que nos lleve a otro nivel. Dice, si ustedes siguen y terminan leyendo esta palabra, dice que Dios le dice, así está mi pueblo, así está Israel. Muchas veces nos encontramos igual, secos, muertos, sin identidad. No sabemos para dónde vamos, no sabemos qué hacer. Cristianos. Imagínense los que están afuera. Dios quiere llevarte a un nivel diferente. La palabra de hoy te habla de que Dios quiere hacer vivir toda situación que quizás vos la viste perdida. Quizás cuántos tienen, no levanten la mano, pero quizás algunos han perdido juicios y lo dieron por muerto. Pero se ha hablado. Hay cosas que se tienen que empezar a cambiar. Quizás algunos tienen por perdido un hijo que dicen, no, ese no va a llegar más a la casa de Dios. Es vago. Decir, cambia tu lenguaje. Decirle, no, es bendecido, él va a llegar. La palabra que Dios puso desde que nació se va a cumplir. Es un hijo bendecido. Es un hijo que va a caminar en los caminos de Dios. Dios va a enderezar sus veredas. Empezá a hablar en fe, a creer que algo va a cambiar. Dios quiere que cambies tu enfoque, tu forma de ver. Cuando estamos en el valle, vemos mal, no vemos con los ojos de Dios. Vemos muertos. Como la película esa que dice, veo gente muerta. El que estaba muerto es, ¿cuánto la viene? Muchas veces estamos igual. La idea de Dios no es esa. La idea de Dios es que veas diferente, que salgas de ese valle. Dios quiere trasladar a la iglesia, a la última iglesia, la iglesia de este tiempo, a un tiempo de gloria, un tiempo de bendición. Dios está mudando los tiempos. El otro día estábamos hablando, está todo acelerado. Cristo viene por su iglesia. ¿Cómo? Algunos se preguntan de una forma, otros, Cristo viene. Pero antes que venga, Dios quiere empoderar y bendecir a la iglesia. Dios quiere darle favor a la iglesia. Les dije que iba a terminar con favor. ¿Cuántos conocen la vida de Noé? Lo que vivió Noé. Se lo voy a pedir a Luciano. Génesis 6, 8. Esta palabra es larga. No quiero entrar en la palabra, sino quiero decirle NBI. Para los que por ahí hoy están descubriendo que había gigantes, empiecen a leer desde el capítulo 6 y ahí le enseña por qué nacieron los gigantes y por qué estaban los gigantes en la tierra. Hoy recién lo están descubriendo. Fíjense, la Biblia se lo da desde mucho antes. Algunos se preguntan por qué sale el arco iris. Bueno, terminen de leer los versículos, versos en capítulo 7 y ahí ya hablas acerca del arco iris también, por qué sucedió y por qué se ve, ¿no? Pero esto dice, con todo lo que estaba pasando, con la situación de lo que estaba viviendo, que había un pueblo que estaba haciendo lo malo y lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Estaba la gente pervertida, estaban haciendo lo incorrecto. Dice que se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, se acostaban con los ángeles. Dice que había una perversión total. Por eso Dios dice que decide destruir. Dice, me arrepiento
de haber hecho al hombre, porque estaba en pecado. Pero dice que encontró ¿a quién? A una persona justa, a Noé. Un hombre que era diferente. Yo cuando pensaba en esta palabra, imagínense, dice que Noé predicó, creo que más de 100 años estuvo predicando mientras estaba haciendo el arca y hablando que iba a venir un diluvio, que se arrepienta. Más de 100 años. En ese tiempo vivían más que ahora. Es más, lo dice ahí nomás cerquita, le dice, por causa del pecado voy a cortar sus días en la tierra. Ahí empieza todo, pero antes vivían más. Y él estaba predicando hablando que iba a venir un diluvio sin nunca haber llovido antes sobre la tierra. Dice que la tierra antes se mojaba por vapor. Imagínense un loco que se largue a decir esto. Si nunca había llovido sobre la tierra. Y Dios le da esa palabra, arrepiéntanse porque viene el diluvio. Y dice que Dios lo encontró a Noé justo y decidió salvar su vida. Pero lo que tomo de esta palabra, dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Si ustedes van a la Biblia, tomé esta palabra, pero en varias pasajes de la Biblia, en personas y personajes de la Biblia, hombres de Dios contaron con el favor de Dios. Abraham dice, te haré reconocido, te haré favorecido. Lo que la iglesia necesita es salir del valle, salir de la situación y entrar en el favor de Dios. Una iglesia bendecida, una iglesia empoderada, una iglesia diferente. Que cuenten, escúchenme en esto. Nosotros podemos estar bendecidos, no es lo mismo que estar favorecidos. Estar favorecidos es como alguien que va en bicicleta, va viento en contra, no es lo mismo que va viento a favor. Alguien que anda en un velero, cuando pone las velas, no es lo mismo viento en contra que viento a favor. Para los que juegan al fútbol, jugar viento en contra no es lo mismo que jugar viento a favor. Favorecidos en todo sentido, viento en popa, viento a favor. Totalmente diferente. Todas las cosas, escúchenme, todas las cosas te ayudan para bien. Una persona que está favorecida no es solamente bendecida, sino que quizás vengan a querer destruirte, quizás vengan a querer hacerte daño, pero dice que todas las cosas me ayudan para bien. Quizás quieran hacerte daño, pero ese daño se convierte en bendición. Cuando uno tiene el favor de Dios, camina diferente. En Proverbios 3:4 nos habla acerca del favor. Contarás con el favor. ¿Cuántos quieren contar con ese favor? ¿Con el favor de quién? De Dios. Y tendrás buena fama. ¿Cuántos quieren tener fama? ¿Es mala? No, te va a hacer ganar más gente para este lugar. Si tenés fama es porque estás bien, sos reconocido. Entonces muchos van a querer lo que vos tenés y te van a preguntar, ¿qué tenés? Tengo favor. ¿Favor de quién? Favor de Dios. Soy reconocido en todo sentido, en todas las áreas. Tengo favor, soy reconocido. Y tendrás el favor de Dios y buena fama entre la gente. El otro, confía en el Señor, fíjense, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Cuando dejamos nuestra inteligencia de lado, confiamos en Dios y tenemos sabiduría, no inteligencia. La inteligencia es de la tierra, la sabiduría es del cielo. Dios nos hace sabios para saber cómo conducir. Dice que Dios da el poder de hacer las riquezas. Quizás hay alguno que esté aquí y diga, estoy escaso.
pedirle favor a Dios. La palabra dice, tenés que ser favorecido. En esta mañana hay alguien que tiene que tomar la palabra, tengo que salir del valle, tengo que salir de la situación y tengo que entrar en el favor de Dios. Entender que Dios es mi ayudador. Dios te llamó, hizo la primera parte. Si estás aquí es porque Dios hizo la primera parte a través de una persona, a través de uno de los que está aquí, quizá alguien te predicó. Dios hizo la primera parte. Pero Dios te va a introducir en la tierra, como le dijo a Moisés, te voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel, que hay favor, que hay bendición. Ellos pasaron del desierto, de comer cebolla, de estar ahí cautivos, pasaron a ser bendecidos, a tener una tierra donde había gigantes, donde todo era extraordinario. Esa era la tierra que a ellos les pertenecía. Cuando hablaba de esta palabra de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, cuando termina, léanla en su casa, cuando termina la palabra dice, yo los volveré a la tierra. La idea de Dios es darle tierra al hombre, ¿para qué? Para que tenga dominio. Cuando una persona tiene tierra, tiene favor, es porque está en dominio. ¿Cuántos necesitan tener territorio? Abarcar más. ¿Tienen? Hay algunos que tienen, pero hay algunos que tienen que ir por más. Cuando habla de territorio, habla de expansión. La iglesia se debe expandir. La iglesia debe tomar territorio. En todo sentido. También, obviamente, que cuando habla de territorio, habla de tierra. Hay algunos que necesitan tierra. Parcela, o quizás hectárea. Transferencia de justos, de injustos a justos. Es lo que viene. Cuando viene el favor de Dios, viene una transferencia sobrenatural. Ya no es lo que estás viendo naturalmente. Naturalmente, ¿cuántas veces hemos visto cómo hemos fallado? Naturalmente, muchas veces hemos fallado. Pero cuando Dios se mete en el asunto, ahí empieza a cambiar la situación. Eso es lo que debemos hacer. Es un tiempo de transferencia. Es un tiempo donde Dios empieza a introducirnos en lo que Él quiere hacer. Esta es la temporada, este es el tiempo en el cual Dios quiere vender. Bendiciones, te habla el apóstol Hugo Bajenete desde aquí de la ciudad de Coronel Pringles, Argentina, Ministerio Apostólico Internacional Tiempo de Cosecha. Si estuviste mirando este video y fuiste edificado, tu vida fue edificada, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que lo compartas con seres queridos que también puedan ser edificados. Dios te bendiga, gracias por estar conectado.